Bueno, Hernán, primero que nada agradecerte mucho. Sabemos que hay temas de agenda que están como súper ajustadas, pero bueno, queremos agradecerte que hayas venido hoy acá a conversar con nosotros. Y antes de conocerte un poco más a vos, quiero contarte quiénes somos, ¿sí? Qué es lo que hace Impulse Group, que es una organización apartidaria y sin fines de lucro, que tiene presencia en 26 ciudades del mundo, ¿sí? La idea de Impulse es llevar a cabo adelante campañas para promover la salud sexual, la prevención del VIH, el acceso a información que sea indispensable para el bienestar de la comunidad, ¿sí? Y desde nuestra llegada a Buenos Aires en el 2017 se han estado organizando conversatorios temáticos, campañas de concientización, muestras de arte, testeos serológicos, eventos deportivos y activaciones en distintos espacios urbanos con la idea de fomentar el diálogo y la construcción colectiva. Por eso es que pensamos en vos, bueno, para conocerte un poco más y en esa línea preguntarte qué te trae hoy por acá. Bueno, primero agradecerles la invitación y felicitarlos por la activación que hacen y por todo el laburo que vienen acumulando. Y me trae acá la posibilidad de encontrarme con ustedes, de contarles quién soy, de contarles lo que pienso y de también escuchar, ¿no? Cuáles son las demandas, las realidades, poder compartir una charla sobre esta agenda que es importante y más en estos tiempos. Hernán, y en ese sentido, ¿recordás cuál es el primer acercamiento que tenés a la comunidad LGBT y más? Mirá, yo empecé a militar de pibe en el partido, en la coalición cívica aria a los 19 años, en el año 2001. En ese momento la agenda no estaba planteada. Yo nunca tuve un tema con la homosexualidad, nunca fue un tema de conversación en mi vida, ni mucho menos. Lo tuve totalmente naturalizado, normalizado. En ese momento, en el grupo político, empezaban a aparecer banderas rojas en las conversaciones, en esas rondas donde por ahí había comentarios homofóbicos, de pibes de 20 años, te digo. Y a partir de ese momento y esa problematización, se empezó a gestar una discusión política en el año 2001 respecto de qué lenguaje usamos, cómo nos tratamos. Y para mí fue realmente maravilloso, digo, porque desde ese momento políticamente se empezó a gestar esta idea de la igualdad y poner arriba de la mesa muchos tabúes que había, que muchos pibes traían de su casa y normalizados, y se empezaron a cuestionar. Y desde ese momento, tío, ya desde el año 2001 hasta la fecha, nuestra vocación política, la de nuestro partido y la mía personal, es por una agenda igualitaria, ¿no? De respeto. Y por eso peleamos. ¿Pensás en ese sentido que los derechos de las personas de la diversidad sexual son más vulnerados? Necesariamente. Porque no tienen la protección de vida legalmente y porque al ser una minoría son juzgados sin ese cuidado que merecen, ¿no? Son tratados sin ese cuidado que merecen. Entonces, por eso es fundamental tres cosas, diría yo, ¿no? Una conversación pública que ponga en evidencia esta situación, un trabajo legislativo que asegure derechos, que dé garantías, y por otro lado un activismo judicial que impida que muchos de estos derechos sean vulnerados, porque desde una perspectiva, si querés, constitucional y de tratados de derechos humanos, no hay ninguna razón, ninguna justificación y ningún desamparo legal frente a otra persona respecto de sus derechos. Entonces creo que hay que trabajar esas tres patas al mismo tiempo y que hemos ganado mucho terreno, pero que quizás es también hoy momento de reafirmarlo, ¿no? Porque puede venir o hay intenciones de menoscabar esas conquistas en los tres terrenos, ¿no?
Pensaba en términos de ESI, ¿no? Se me cuela ahí algo de pensar en su implementación y demás, que habilita algo de todas estas discusiones también. ¿Cómo lo ves en la ciudad de Buenos Aires a la implementación de la ESI? ¿Hablarías en términos de algún cambio, alguna mejora? Mira, yo creo que en algunos lugares hay experiencias muy positivas con la ESI, en otros los chicos te dicen que no están tan bien, las familias también tienen muchas dudas. Por eso me parece que lo primero que hay que hacer es dar tranquilidad y seguridad a los padres respecto de lo que significa la ESI. Muchas veces uno corre con la desventaja del prejuicio, corre con la desventaja del implícito, y creo que en el tema de ESI hay mucho de eso. Por eso yo no solo creo que hay que reivindicar el hecho de que exista educación sexual integral en las escuelas, sino también hay que recoger el guante y tener una conversación directa con los padres respecto de qué significa eso, cuál es su alcance, cuál es la importancia, para evitar generar ahí una hoja en blanco que pueda ser llenada con prejuicios, con discursos de odio. Creo que hay un trabajo muy fuerte también para hacer ahí. Sobre la aplicación, creo que está bien en la Ciudad de Buenos Aires, está mejor que en otros lugares, y te diría que es positiva en términos generales. Llevemos esto ahora al Congreso, ¿sí? Y pensemos en términos de herramientas concretas que tiene un diputado para impulsar políticas a favor de la comunidad. ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que las conquistas que se han obtenido en los últimos años hay que sostenerlas. Creo que la política de discriminación positiva es algo a profundizar. Creo que esa política no debe reducirse solamente a los cupos, sino debe también pensarse en mecanismos de capacitación, de formación, de acceso a capacidades o a posibilidades que mucha gente de la comunidad no tiene o les es muy difícil acceder. Estoy pensando en personas trans. Me parece que ahí hay algo del orden de lo programático desde el Congreso Nacional que se debería poder hacer, y creo que fundamentalmente otra de las cosas que hay que hacer hay que coordinar mejor los programas, ¿no? Yo veo mucha superposición, mucho solapamiento de gobierno, del tercer sector, de lo nacional, de lo provincial. Me parece que hay que tener una política de integración respecto de los diferentes programas para favorecer el acceso a oportunidades de trabajo, a oportunidades de estudio de la comunidad, que creo que hay que mejorar. ¿Y cuáles son tus proyectos vinculados a la diversidad sexual y de género? Nosotros vamos a trabajar con la agenda que hoy Maxi Ferraro lidera en la coalición cívica. Y ahí nosotros tenemos políticas pensadas para mejorar el acceso al trabajo y la educación para personas trans. Estamos pensando también en políticas que hagan a la mejor prevención y control de personas de HIV. Y es una agenda que yo voy a alinearme a lo que hoy viene llevando adelante la coalición cívica, que es líder en la temática hace muchos años, ¿no? Hernán, ¿apoyarías acciones afirmativas o cupos para personas LGBT en la administración pública? Sí, y te pongo un asterisco. Muchas veces las acciones de cupo son limitantes. No sé, parecería ser muchas veces que con satisfacer un cupo resolvemos el problema. Y yo sospecho que no alcanza, que nosotros tenemos que asegurar la distribución de capacidades y de oportunidades a las personas, y que no se resuelve solamente con un cupo. Entonces ahí se genera una tensión, una fricción entre cupo sí, cupo no, y parece que está solucionado el problema. Pienso que debe haber un poco más para que no sea solo a través de la administración pública donde se den esas oportunidades, sino también sea a través de la discriminación positiva, la ley de promoción, pero también la oferta de oportunidades de formación, de capacitación, de vínculos con el mercado del trabajo, que no necesariamente se dan a través de un cupo estatal. No sé si fui claro. Muchas veces yo noto que el debate se empasta ahí. Yo creo que sí, y le sumo el otro.
Hablabas hoy de las personas que viven con VIH y en ese sentido quería preguntarte de qué forma pensás que se puede asegurar el acceso a una salud integral a personas que viven con VIH que no esté sesgado por la discriminación. Bueno, definitivamente haciendo valer los derechos existentes, y por eso decía de la pata judicial. Eh, Hoy por hoy, cualquier acto de discriminación respecto del tratamiento del VIH es un acto contrario a la norma, contrario a la Constitución Nacional. Por eso sostener y hacer el soporte jurídico judicial de ese derecho me parece que es central. Por otro lado, asegurar el acceso al tratamiento. La Argentina hoy está, en términos de salud, y te lo digo en términos generales, flaqueando, ¿no? No está asegurado por parte del Estado la velocidad y la seguridad que tiene que tener un tratamiento de VIH como cualquier otro tratamiento crónico. Por eso me parece que el otro punto es asegurar el derecho a la salud integral de todas las personas con medicamentos de alto costo que hoy no lo están por una política del gobierno nacional. Entonces, acción de judicialización, porque hoy el derecho nos ampara y hay que asegurarlo, y también una reivindicación política concreta respecto del acceso a los medicamentos, a los tratamientos, sin importar el costo, por parte del gobierno nacional a través de cualquiera de los efectores de salud, sea obra social, sea sistema público o prepaga. Si nosotros no aseguramos el acceso, es imposible el tratamiento, y es una decisión de política pública que hay que plantear. Pero insisto, para no pensar que nos falta normativa. La normativa está. El derecho existe. Lo que hay es incumplimiento. Por tanto, la exigencia y por tanto el valor de la justicia se hace muy relevante. ¿Aplica lo mismo que decís para hablar en términos de acceso a la salud integral por parte de personas trans travestis? Sí, claro, definitivamente. No hay distinción. Ninguna. Hernán, pensando un poco en todo lo que viene pasando actualmente y es un tema que se viene escuchando estos últimos días con más fuerza, ¿considerás que el trabajo sexual debe ser reconocido como un empleo? Qué discusión. Sí, a ver, por supuesto pienso que no debe ser perseguido de ningún modo. No estoy de acuerdo con el gerenciamiento, con la administración de eso. Respecto al acceso y a la seguridad sanitaria y laboral y previsional de las personas, creo que sí, debería serlo. Pero me cuesta imaginar una posición de administración, de comercialización de eso, ¿no? Y ahora, corriéndonos un poco de esto, pero no de la actualidad, sino que pensando de nuevo, ¿sí?, en temas que están en vigencia, discursos de odio, ¿sí? ¿Cómo abordarías si sucede algo de esto en el ámbito legislativo o dentro de tu propio espacio político? Hoy vivimos un momento horrible en ese sentido, ¿no? La batalla cultural que ofrece Milei lo que nos propone es eso, es el individualismo extremo y negar al otro. Es paradójico porque parte del mantra libertario que él se encarga de repetir, que habla de respetar el plan de vida del otro, ¿no? Es llamativo porque en realidad él lo único que propone respetar en definitiva es el plan de vida del idéntico, no del extraño, no del otro, sino del que se le parece. Él habla del respeto irrestricto del plan de vida del otro, y sin embargo lo que encontramos permanentemente por parte de su mainstream político, comunicacional, es una agresión increíble contra la comunidad LGTB. Al punto te diría que genera violencia, ¿no? Que genera angustia. Entonces, ¿qué haría yo? Construir más comunidad, reivindicar las posiciones de respeto real, de reconocimiento, y enfrentar en el debate.
no dejarla pasar, no quedarse callado. No quiero ahora hacer un recorrido sobre las infinidad de expresiones que ha tenido, pero han sido muchísimas y que son repetidas por su militancia, por sus adherentes de una manera brutal. Entonces, al discurso del odio, el discurso de la unidad, de la comunidad, del respeto por el otro, y enfrentarlos, sin violencia, pero enfrentarlos. Vamos a tratar de pensar ahora en términos de sí y no, Vale. ¿sí? En términos de a favor o en contra. Te puedes tomar tu tiempo para A explayarte ver. donde lo consideres, ¿sí? A favor o en contra del matrimonio igualitario, A favor. de la adopción homoparental, A favor. de la disponibilidad gratuita del PrEP, que es la medicación que previene contraer VIH, A favor revisaría el costo-beneficio y la eficiencia, pero si eso da, a favor. la gratuidad de las hormonas para personas trans y no binarias, En el sistema PMO, sí, pero también revisaría la sostenibilidad, pero sí, cupo laboral travesti trans, lo que dije antes. Sí y más, no es solo con cupo como se resuelve, sino con cupo blindamos una posibilidad sin dar capacidades. Y es un empate, es un como sí, y no sirve. que las personas LGBT más puedan donar sangre sin restricciones, Sí, con las mismas condiciones que cualquier persona del mundo, sí. bueno, ya esto un poco lo charlamos, pero la implementación plena de la ESI, Sí, un Estado que reconozca legalmente la identidad no binaria, sí, crear estadísticas oficiales sobre violencia hacia personas de la diversidad sexual, sí. y en esa línea también el reconocimiento del travesticidio y el transfeminicidio como agravantes en el Código Penal. Sí, habría que estudiarlo penalmente si eso tiene un impacto o no en las escalas penales y en los tipos, pero diría que sí. Bueno, vamos ahora a pensar en potencial, ¿sí? Vamos a plantear algún escenario posible y contame qué harías si un compañero de tu bloque lanza un discurso discriminatorio en el Congreso. Un poco lo estuvimos charlando, ¿no? Me comentabas esto de hacer frente Sí. a... Pero bueno, ahora estamos hablando puertas adentro. Bueno, no creo que pase, pero hablaría... A ver, no creo que pase. Si eso sucede, hablaría directamente con él o con ella. Le explicaría la posición histórica de nuestro partido, nuestro ideario humanista, y fijaría mi posición públicamente, porque no permitiría ser arrastrado por ese discurso por parte de un compañero. Sospecho que si eso pudiese pasar, sería un gravísimo error y creo que se podría enmendar o explicar. No creo que mi partido tenga expresiones de ese tipo de ningún modo. ¿Tu partido lleva candidatos visibles de la comunidad LGBT más? Bueno, hoy no, pero sí tenemos, como te decía, militantes, activistas en todo nuestro esquema político y Maxi Ferraro es uno de ellos, ¿no? Diputado nacional y presidente del Partido Nacional. Y es un activista muy importante de la causa LGBT y, como así te digo, muchos compañeros de la coalición cívica que ocupan cargos, roles muy importantes y es un partido que siempre ha reivindicado esa agenda y esas banderas. Así que no estén hoy en las listas es una circunstancia. A título personal, ¿hay algún prejuicio que hayas tenido y que hayas revertido a lo largo de este tiempo? Ninguno. No, nunca tuve prejuicios. ¿Cuándo te diste cuenta de tu sexualidad? No sé, qué pregunta, no sé. No sé, de pibe, qué sé yo. No tengo un recuerdo en este momento de chico. ¿Uno se da cuenta en un momento? Hay quienes salimos
forzadamente de algún closet y hay quienes Hay que, no. claro. No, yo pienso que me di cuenta en... No, de pibe, ya en la primaria ya tenía mi orientación sexual definida, creo. Hernán, ¿por qué una persona LGBT más debería acompañarte? Bueno, yo pienso que para las personas LGBT, su situación personal y su agenda particular es muy importante porque, como decíamos antes, son vulnerados sus derechos, cargan con el prejuicio, cargan muchas veces con la violencia estatal, cargan con el abandono, la doble vara. Yo le diría que me acompañe con tranquilidad porque mi posición histórica sobre la agenda está plasmada, porque tengo una concepción humanista. Yo creo realmente en la igualdad, en el respeto por el otro. Creo realmente en la libertad. Y que donde pueda colaborar para mejorar la calidad de vida y los derechos de la comunidad voy a estar. Y donde no tenga que plantarme para defenderlos también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. ¿Salió bien? Si te gustaron estas entrevistas y querés saber más sobre nosotros, seguinos en todas nuestras redes. Impulse Buenos Aires.